Vamos a conversar a continuación con don Luis Arce Catacora, que es candidato presidencial por el Movimiento a Socialismo, porque tenemos que, evidentemente, revisar muchos temas con cada uno de los candidatos. Hoy lo hacemos con don Luis Arce. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a Hora 23. Buenas noches a los televidentes de Hora 23, gracias por la invitación. ¿Qué le dice el frío? ¿O qué le hace decir el frío? Bueno, pues el frío paceño ya nos tiene acostumbrados, cada año es más crudo el frío, así que hay que abrigarse nomás, no hay otra alternativa. Sí, estos días han sido muy fuertes realmente, y en medio de esto la situación de salud que estamos confrontando ahora, concretamente en la ciudad de La Paz, está preocupante. Sí, era de esperarse en el mes de julio con todos los modelos y apuntaban a que este mes de julio iba a estar entrando al pico más alto, al ascenso más alto y acercándonos al pico de los casos de coronavirus en nuestro país, así que hay que nomás cuidarse, hay que tomar las previsiones para evitar, ¿no?, contagios que podrían ser dolorosos para la familia. Bueno, nosotros en el medio, en el rubro de periodismo, estamos viendo como muchos colegas se están enfermando. La presidenta Áñez está enferma, la presidenta del Senado también está enferma con COVID y en fin, se está esperando todavía las pruebas de otros legisladores. Como hemos dicho varias veces, este virus no discrimina, don Luis. Así es. Y menos en esta etapa donde justo vamos a empezar a ver cifras cada vez más altas, porque estamos entrando pues en el momento en que nos aproximamos a la cima, ¿no?, al pico más alto, para luego evidentemente, y como todo pronóstico de modelos de coronavirus y de pandemia muestra, iremos felizmente bajando para ir regularizando paulatinamente la situación. Pero en esta etapa evidentemente vamos a tener, yo he visto también varios amigos que han estado ya con síntomas y con pruebas en algunos casos de coronavirus, así que hay que cuidarse nomás, hay que mantenerse aislado lo más que se pueda, tomar todos los recaudos respectivos, usar alcoholcito, lavarse las manos, en fin, todos los recaudos son necesarios e importantes para que se lleven adelante en nuestro país y con toda la gente, ¿no? Exactamente. Cuando hablamos de la situación sanitaria que estamos atravesando, ahí aparecen los 14 años del MAS, la falta de hospitales, la falta de atención que debieron haberle dado durante la gestión del MAS a la parte de salud. Pero también aparece una frase que usted ha dicho, que en el tema del gobierno actual, que se han tomado malas decisiones, usted ha hablado de colapso sanitario. Así es. Lo que está ocurriendo ahora, lamentablemente, ya no se puede atribuir a 14 años de gestión. Esto es estricta responsabilidad del actual gobierno, que nos ha tenido más de 100 días en cuarentena, y en esa cuarentena lo que hacen los países es que se dotan de mayores unidades de terapia intensiva, se dotan de respiradores, de material de bioseguridad, de pruebas para el coronavirus, etcétera, todo lo que sea necesario para enfrentar las específicas características que tiene una pandemia como esta, que recién se conoce sus características en diciembre, enero de diciembre del año pasado y enero de esta gestión. Por lo tanto, todo lo que ha ocurrido en nuestro país tiene que ver con la gestión que el gobierno actual está llevando a cabo en el tema de la pandemia. En torno al otro punto del que usted hablaba, de una mala decisión e improvisación, el tema de la economía. Antes que nada, porque no hemos podido preguntarle, ¿qué opinión tiene el hecho de que el Fondo Monetario Internacional ha vuelto al país? Bueno, es lamentable que se esté sometiendo la soberanía del país por 320 millones de dólares. Esa cifra, miren ustedes, la Asamblea Legislativa liberó 200 millones de dólares para las gobernaciones y municipios de nuestro país, sin ninguna condicionalidad, obviamente, y este gobierno por 300 millones de dólares está comprometiendo la devaluación, está comprometiendo el tipo de cambio, está comprometiendo el ajuste en el sector público, y que va a representar en menos gasto corriente, y cuando nos referimos al gasto corriente es menos salarios, menos
compras de papel, etcétera, que necesita el Estado, pero también menos inversión pública. Y eso sí tiene un efecto lamentablemente muy fuerte en la economía boliviana, que no se ha tomado en cuenta, no se previsionó eso, y lamentablemente si se continuara con el Fondo Monetario, tendríamos que lamentar devaluaciones, pero también recortes en el gasto corriente y en la inversión pública del país, y eso no le va a venir bien a la economía, lamentablemente. De todas formas, hay quienes acusan al MAS por la mala administración que ha hecho en estos 14 años, don Luis, y concretamente a usted, porque ha sido justamente la cabeza en la parte del Ministerio de Economía. Bueno, en 14 años la gente ha vivido los mejores momentos de la economía, creo yo, del país, donde hemos reducido el desempleo, donde hemos reducido la pobreza extrema, donde hemos reducido la pobreza moderada, donde hemos disminuido la brecha entre ricos y pobres, donde hemos distribuido mejor el ingreso en el país, donde hemos tenido 6 años consecutivos de ser el país con mayor crecimiento económico en la región, el país que más ha aumentado la esperanza de vida de la gente, de su población. Brasil entre el 2005 y el 2019, por ejemplo, aumentó en 3 años la esperanza de vida, y Bolivia lo hizo en ese mismo periodo en 10 años. Entonces quiere decir que nosotros estábamos haciendo mejor en variables sociales. Eso se nota en la calidad de vida que los bolivianos hemos mejorado en estos últimos años, y de eso me siento muy contento. Por supuesto que me siento una persona que contribuyó para que eso se pueda realizar, y no me arrepiento. Todo el resto son simplemente cortinas de humo para tratar de criticar resultados que, como con la renuncia del último ministro de Economía, que se dio cuenta de que no podía, no, otra cosa había sido, una cosa es criticar y otra cosa había sido llevar adelante un país, una economía. No es nada sencillo, como yo siempre lo he dicho, y ahí están los resultados. Ahora tenemos una economía en crisis y sin ingresos, ¿no? Y eso hay que resolver. ¿Y cómo se podría resolver aquello, don Luis? Bueno, nosotros tenemos un plan para eso, que lo hemos venido planteando ya en varios foros universitarios, donde hemos presentado nuestro programa de gobierno, donde decimos que hay que ir por el lado del shock de oferta y shock de demanda, ambas cosas. Lo que significa es que hay que promover el sector agropecuario, el sector manufacturero, la industrialización con sustitución de importaciones, que es nuestra estrategia, y el turismo interno, que son los elementos que nosotros hemos dicho que vamos a utilizar como primeros pilares, sin descuidar continuar industrializando los recursos naturales, como el gas, como el hierro, como la propia electricidad para vender al exterior. En fin, todos esos planes siguen en pie, y adicionalmente es incrementar la demanda interna con políticas de los bonos, obviamente unos bonos, pero hay que reformular todo lo que se ha hecho con este gobierno, porque no está teniendo el efecto que se hubiese esperado. O sea, nos han copiado mal la propuesta del bono canasta. Nosotros lo vamos a rectificar, por supuesto, con la manera correcta de hacerlo, para ir a fomentar la demanda de los más empobrecidos, de la gente más humilde que necesita una inyección de recursos para mejorar su demanda, y de esta manera reaccionar la demanda y la oferta, y poco a poco, dependiendo, ¿verdad?, cómo nos entregan la economía del país, nos puede durar entre 1 y medio, 2 años y medio de trabajo para poder recuperar y tener los índices de crecimiento que vivía el país hasta antes de octubre del año pasado. En medio de esta situación a nivel mundial que estamos atravesando con esto de la pandemia, y usted escuchaba, hay quienes le dicen que es la plandemia, en fin, el coronatismo, el nuevo orden mundial, don Luis, ¿qué pasa con las organizaciones globalistas? Porque se dice que la izquierda estaría en este momento apoyando a las organizaciones globalistas como la ONU, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. ¿Ustedes qué opinión tienen justamente de todo lo que está pasando? Bueno, en realidad la globalización ya ha sido cuestionada a partir de los propios países capitalistas, como el caso de Estados Unidos, porque cuando el señor Trump empieza a tomar medidas de protección a su economía, ya abandona la globalización y el libre comercio como uno de los mecanismos que era muy influyente en el neoliberalismo. Hoy vemos un señor Trump que está meditando que eso no ha sido beneficioso para ellos, y por lo tanto propone políticas más proteccionistas, por un lado.
Por otra, hay que ahora repensar el papel de los organismos internacionales en época de coronavirus, porque claramente nos damos cuenta de que las condicionalidades a que el Fondo Monetario está acostumbrado a someter a los países no resuelven los problemas de nuestros países, por el contrario los profundiza. Entonces queda claro que se tiene que rediseñar una nueva arquitectura financiera de los organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo e inclusive el papel de Naciones Unidas y otras organizaciones mundiales, porque hoy está poniendo en vilo, está poniendo en jaque el coronavirus a toda la estructura que se tenía de organización internacional en el mundo. ¿Su opinión sobre la Organización Mundial de Salud? Bueno, lo vemos algo dubitativa, pese que a los primeros meses salió con mucha fuerza, con mucha contundencia, cuando en enero ya salió su comunicado decretando una emergencia internacional por la pandemia. Eso fue muy claro en enero de este año, pero posteriormente hemos visto algunas dubitaciones que han tenido ante el poco avance que ha tenido la humanidad en determinar una medicina que pueda parar o al menos frenar de alguna manera el coronavirus en el cuerpo humano, y lo otro, encontrar una vacuna que pueda ya dar cierto respiro a la humanidad más adelante, ¿no? Entonces eso lamentablemente no ha sido tan rápido como hubiésemos querido que fuera, así que a la espera de lo que pueda tener resultados. Hemos visto grandes avances en algunos países, ojalá que tengan buenos resultados ya en humanos como para poder utilizar tanto la vacuna como la medicina que sea precisa para combatir el coronavirus. A ver, volviendo a esto de las organizaciones globalistas, porque estoy escuchando a varios candidatos en nuestro país que consideran que la única forma en la que podemos salir adelante económicamente es justamente prestándonos de estos organismos internacionales. ¿Usted considera que esta también es una solución para que podamos salir de esta crisis? Bueno, nosotros tenemos varios planteamientos sobre el tema. Uno de ellos es que tenemos que plantear como país y como región, si es mejor que logramos un consenso con varios países, que se nos condone la deuda externa por 2 años consecutivos, vale decir, no pagar capital e intereses por 2 años consecutivos. Esto implica no necesariamente prestarnos de organismos internacionales, sino lo que teníamos como país predestinado para pagar la deuda, se invierte en Bolivia. En este caso tenemos como $800 millones año que nos ahorraríamos. En 2 años son $1.600 millones. Hay una fuente importante para poder invertir y generar crecimiento en Bolivia, por una parte. Por otra, yo no descartaría, pues, como ha hecho este gobierno, a nuestras empresas públicas, ¿no? Que en realidad las ha relegado, no les está dando importancia. Es más, en su último decreto ha planteado no darles un centavo más a nuestras empresas públicas, y tampoco está haciendo nada por solventar los problemas que enfrentan nuestras empresas públicas, que al igual que las empresas privadas estaban enfrentando problemas, porque igual que la empresa privada, la empresa pública tenía planillas que estaba pagando sin haber funcionado, sin haber operado. Entonces no hay ninguna consideración para las empresas públicas y las quieren liquidar, ¿no? Esto va camino hacia la privatización, pero nosotros en nuestra concepción más bien tenemos que fortalecer a las empresas públicas, porque de ahí salen los recursos que vamos a necesitar también como Estado para poder generar mayor inversión y desarrollo y crecimiento en Bolivia. Por lo tanto, hay formas, no necesariamente endeudamiento, ¿no? De poder generar recursos para poder salir de la crisis. Muy bien. Con relación a las próximas elecciones del 6 de septiembre, que todavía hay algunas personas que lo ponen en duda, la misma población, o gran parte de la población, dice que no se debería realizar en esa fecha, y hay otros que dicen que se debería suspender incluso los comicios. Nos hemos enterado de algunas novedades. Por ejemplo, lo que lanzó el ministro de Gobierno, una posibilidad de que entre Juntos y Comunidad Ciudadana puedan conversar para ver qué sale de aquello. No ha habido tal propuesta final. De todas formas, el doctor Chi-Un-Chong, que también es otro de los candidatos, ha señalado que Carlos Mesa y Luis Arce son de la misma banda, porque él cree que ustedes juntos han definido la fecha de las elecciones. Bueno, eso no es correcto, porque nosotros en realidad como Movimiento al Socialismo hemos viabilizado el acuerdo. Como ustedes recordará,
nosotros planteábamos el mes de agosto para las elecciones, pero el Tribunal Supremo Electoral empezó a generar un consenso en todos los partidos políticos. También se habló con Juntos, se habló con Comunidad Ciudadana, entendemos con varias organizaciones políticas, y una de las condiciones que nosotros pusimos para flexibilizar nuestra posición era que si hay un acuerdo que sea generalizado, que sea la mayor parte de los partidos políticos, sino todos, que estén de acuerdo en una fecha, por una parte, y segundo, una vez definido, que el tribunal pueda claramente y de manera explícita lanzar la fecha de las nuevas elecciones, porque eso no teníamos hasta antes de ese acuerdo. Cuando el Tribunal Supremo Electoral nos comunicó que había llegado a un consenso, que solamente el señor Camacho no estaba de acuerdo en esa fecha y con ese tipo de condiciones para las elecciones, entonces nosotros comprendimos que había que ceder y flexibilizamos nuestra posición para viabilizar justamente el acuerdo que la mayor parte de los partidos políticos había llegado. Inclusive estaba, entiendo, el señor Chito, su partido político, ¿no? Porque esa fue la condición que nosotros hicimos para que podamos modificar una fecha y de esta manera dar certidumbre a la población. Entonces entendemos que ha habido eso y por lo tanto el MAS viabilizó el acuerdo aceptando lo que la mayor parte de los partidos políticos habían acordado. Ahora bien, la ministra de Salud dijo hace algunos días de que posiblemente alcancemos una cantidad de 130.000 contagiados hasta el mes de agosto. ¿Usted considera todavía que podría realizarse el próximo 6 de septiembre las elecciones? Bueno, nosotros hemos estado haciendo seguimiento a varios modelos que varias organizaciones especializadas han hecho sobre el caso de la pandemia en Bolivia, porque todos tienen una curva ascendente, luego llega a un pico y luego empieza a caer, ¿no? Es así como se comporta, y lo hemos visto en España, en Italia, en la propia China, en fin, en todo ello hemos visto que el comportamiento más o menos se asemeja a una campana, ¿no? Y por lo tanto, en Bolivia, los diferentes modelos daban justamente que este mes de julio iba a acelerarse el número de casos de coronavirus en Bolivia, dada la coyuntura que está, ¿no? Y además dado el rezago que tenemos lamentablemente en nuestro país de las pruebas, ¿no? Porque al principio, como todos sabemos, no se estaban haciendo las pruebas suficientes y entonces las estadísticas estaban pues bastante distorsionadas. Entendemos, porque ya de acuerdo a esto más de 1.000 pruebas por día se estaría haciendo. Si esto es así, entonces estaríamos enfrentando ya acercándonos más bien al pico más alto de la expansión del coronavirus en nuestro país, y supuestamente para fines de este mes de julio, principios del mes de agosto, esto ya debería estar en la etapa de disminución, ¿no? Lo que permitiría, desde nuestro punto de vista, en función de los modelos que hemos visto, una mejor posición para llevar adelante las elecciones en la primera semana del mes de septiembre. Como muchos dicen, habrá que esperar. Veamos cómo se llega a comportar el virus en las próximas semanas. Y también vamos a volver a conversar con usted más adelante. Don Luis, gracias por este tiempo. Muy buenas noches. No, el agradecido soy yo. Muy buenas noches.